un trabajo, este es el título por ahora, predicción de homicidios a partir de estructuras de grafos y características secuenciales de procesamiento de señales. Nuestros colegas de la Secretaría de Seguridad probablemente lo conocen desde el punto de vista de G-Log, porque es, digamos, el insumo principal del modelo de predicción. Los que hemos estado trabajando en este proyecto, pues los pueden ver acá en pantalla. Particularmente le queremos dar gracias a Luis Gustavo Nonato, que es el que creó la metodología de G-Log, que ahora nosotros vamos a utilizar como insumo para un modelo de predicción de homicidios. Eh, Rápidamente les comento, digamos que motivando la predicción de crimen, en particular de homicidios, la historia es que es bastante importante empezar a diferenciar por tipos de crimen, porque no es la misma prioridad, no se le da la misma prioridad a todos los tipos de crimen. Por ejemplo, para la policía es más importante prevenir los crímenes que son violentos a los no violentos. Y de la misma manera, incluso dentro de los violentos, pues se puede segmentar entre lo que son hurtos, lo que son peleas, o por ejemplo, riñas, o por ejemplo, lo que son homicidios. Homicidios, pues, cobra bastante importancia ya que estamos hablando de vidas humanas. Algo muy interesante para el caso de Bogotá es que los homicidios son un dato de extremadamente alta calidad. Casi no existe subreporte, digamos que cuando no se tiene un homicidio, en el mundo teórico ocurre un homicidio y en el práctico no está en la base de datos o registrado, pues simplemente es porque aún no se ha descubierto que ha ocurrido el homicidio, pero en general una vez se descubre, los datos son bastante limpios y bastante alta calidad, por ejemplo, por cosas como que semanalmente existen cotejos entre la Secretaría de Seguridad, Medicina Legal, Policía y Fiscalía. Literalmente todas las semanas estas entidades se reúnen a refinar los datos, la geolocalización, las causas, este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces es bastante interesante este dato en particular. Ahora, ¿qué ocurre? Los homicidios son muy esporádicos relativo a otros tipos de crímenes, afortunadamente. Pero eso pone un reto estadísticamente porque la frecuencia es muy baja. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, alrededor de 1.000 homicidios ocurren en un año en la ciudad de Bogotá, mientras que cosas como hurtos ocurren cerca de 40.000 hurtos violentos, ojo, hurtos violentos al año. Entonces, pues es bastante interesante, pero bastante retador tratar de hacer ejercicios estadísticos sobre homicidios. Eh, Como ustedes pueden ver acá en estas imágenes, lo que ustedes tienen es agregado a nivel semanal, ni siquiera a nivel diario, y lo que ustedes ven es Bogotá dividido por cuadrantes, donde hay un color rojo vino tinto. Esto representa donde ocurrieron homicidios. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que es bastante disperso. Estos son 3 semanas, la semana 12ª, la 14ª y la 16ª del 2018. En general tiende a ocurrir esto semana a semana. Los homicidios ocurren en lugares muy distintos de Bogotá y no parece verse un patrón claro, como fácil de identificar de dónde ocurren homicidios. Digamos, es un poquito más fácil decir en general como en este cuadrante específico no ocurren homicidios casi nunca. Eh, pero entonces, lo que tenemos es que sí los lugares donde puede ocurrir igualmente no se repite de una manera muy clara. Nosotros, ¿qué acercamiento tomamos para atacar este problema de la frecuencia? Digamos, dándole un intento para ver qué podíamos resolver, era hacer esta predicción a partir de el uso de grafos. Entonces, este trabajo que hace, vamos a mapear a Colombia, a Bogotá como un grafo, y vamos a explotar dos cosas de este grafo. Uno, por supuesto, la estructura del grafo, es decir, cómo están organizados los nodos y demás, y, y vamos a explotar la teoría de procesamiento de señales en grafos. Entonces, esta segunda, la de la teoría de procesamiento de señales de grafos, lo tomamos del trabajo G-Log, como les mencioné anteriormente, del profesor Luis Gustavo Nonato, que ya les va a explicar mi compañero Cristian. Y para explotar la estructura en general de cómo está organizada nuestra red para Bogotá, vamos a utilizar un método llamado Deep Walk, que ya les explicaré más tarde. Entonces, acá podemos ver la representación de Bogotá en un grafo. En el lado izquierdo tienen el mapa de cuadrantes y en el lado derecho ustedes tienen su versión en grafos, donde cada nodo va a representar un cuadrante y cada arista al nodo, entonces las conexiones entre los nodos están representados por si comparten límite, es decir, si físicamente se tocan los cuadrantes. ¿Listo?
Entonces, hasta el momento vamos ahí. Esa es como la introducción al trabajo. Ahora, mi colega Cristian les va a explicar en qué consiste la metodología de GLOC. Hola, buenos días. ¿Me escuchan claramente? Perfecto, Cristian. Bien, listo. Como mencionó Juan, digamos que el trabajo es tratar de hacer predicción con base en una estructura de grafo, ¿sí? Y en una señal. Básicamente, ¿cuál es esta representación de la señal? La señal es, imagínense los nodos de nuestro grafo, donde cada uno de los nodos va a tener una intensidad, ¿sí? Una intensidad, en este contexto, pues sería cantidad de crímenes o hechos delictivos por cada uno de los segmentos de tiempo. Entonces, si por ejemplo tenemos un periodo de tiempo de un año y agregamos la información mensual, entonces tendríamos eh, 12 segmentos de tiempo. ¿Listo? Entonces, eso para definir la señal. Entonces, el operador glog lo que busca es identificar esos nodos que son bordes o nodos límites dentro de cada uno de los segmentos de tiempo. ¿Qué significa que sean nodos borde o nodos límite? Son aquellos nodos donde en algún segmento de tiempo ocurrió un cambio abrupto en la intensidad de la señal. Y estos límites tienen lugar en donde el laplaciano de la señal es cero y son denominados los nodos límite cero closing. Entonces, dale por favor, para, digamos, hablar de cómo llegamos a esos resultados, pues tenemos que mostrar algunas definiciones, algunos elementos para poder entender. Entonces, hacemos con el grafo. Sabemos que un grafo está compuesto por un conjunto de nodos, ¿sí? En nuestro contexto, cada nodo va a ser representado o está representado por un cuadrante en la ciudad de Bogotá y tenemos un conjunto de enlaces entre cada uno de los nodos y un valor escalar a cada uno de estos enlaces. Cabe mencionar que el grafo, pues estamos hablando de un grafo que es conexo, es decir, que tenemos para cada par de nodos vamos a identificar un camino. Dale, por favor. Listo. Entonces, tenemos el grafo y tenemos la señal. La señal, les recuerdo, es la intensidad sobre cada nodo por cada segmento de tiempo. Entonces, imagínense una matriz de n por k, donde n es la cantidad de nodos y k es la cantidad de segmentos de tiempo. Y tenemos nuestra matriz de adyacencia de nuestro grafo original, sobre la cual podemos obtener el grafo laplaciano, el cual es una matriz simétrica que nos va a asegurar un conjunto de vectores y valores propios. Entonces, en la teoría clásica de Fourier, ¿sí? Estos vectores, estos valores propios van a jugar el rol de las frecuencias, ¿sí? Lo que significa que si hay valores propios que están cercanos a cero, pues entonces significa que va a haber una frecuencia baja. Y si hay valores propios más altos, pues una frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, con base en esto se puede aplicar la transformada de Fourier sobre el grafo, ¿sí? GFT sobre la señal en el grafo, ¿sí? La cual se define por esta función, ¿sí? Donde F es básicamente la señal en cada uno de los nodos de G por cada segmento de tiempo. Dale, porfa. Bueno, denotando como la matriz constituida por los vectores propios, podemos tener la transformada de Fourier o podemos obtener la señal original si utilizamos la inversa de la transformada de Fourier. Dale, por favor. Entonces, listo, tenemos nuestro grafo, tenemos la señal y ahora necesitamos identificar aquellos nodos borde. ¿Cómo identificamos esos nodos borde? Entonces, esos nodos borde o nodos límite o los límites en una señal van a corresponder a esos puntos donde hay un cambio relevante. Y el laplaciano de Gauss es el enfoque que más he utilizado para este tipo de tareas, que básicamente funciona como un filtro, ¿sí? Donde
los cambios abruptos se van a presentar donde el laplaciano de la señal es cero, o, en otros términos, donde el gradiente de la señal es máximo. Ya vamos a ver esto con ejemplos más precisos para dejarlo más claro. Dale, por favor. Entonces, el filtro básico, clásico, se define por esta funcioncita que está acá, donde en habla es el operador laplaciano, tenemos la función gaussiana y nuestra señal en el grafo. Ahora, esto que está acá, el asterisco que está allí, es básicamente el operador de convolución. Entonces, la convolución entre dos funciones básicamente se representa, dale por favor, se representa de esta forma, como la inversa de la transformada de Fourier sobre el grafo, sobre las funciones f gorrito y g gorrito. Donde f gorrito y g gorrito son básicamente las transformadas de Fourier de las señales originales. Entonces, dale porfa, nuestro filtro gaussiano se va a ver representado por esta función. Entonces, básicamente, al tener una señal sobre nuestro grafo, aplicamos el glog. Y con el glog, dale porfa, vamos a identificar aquellos nodos que sean borde. Entonces, de izquierda a derecha vemos nuestra señal, vemos hacemos la aplicación del glog para identificar esos cambios abruptos, ¿sí? Y una vez identificados aquellos nodos que son borde, pues toca hacer, digamos, un trabajo de darle un peso a estos cambios, ¿sí? Donde, pues, dependiendo del umbral que uno defina, pues vamos a identificar aquellos que son realmente nodos borde, es decir, aquellos que tengan el score más alto. Con la identificación de esos dos elementos, pues vamos a identificar aquellos nodos que son nodos límites, nodos donde la señal tiene cambios relevantes. ¿Listo? Eso es, digamos, como, en términos generales, cómo funciona glog. Entonces, imagínense, aquí tenemos en esta gráfica, en los cuadrados, los dos de arriba y el de abajo del lado izquierdo, es básicamente el mismo grafo, pero en diferentes segmentos de tiempo, donde la señal difiere en cada uno de esos segmentos. Entonces, lo que glog nos va a permitir identificar es, si ustedes ven en los recuadros pequeñitos, vamos a identificar la configuración de esos nodos, que son nodos borde. ¿Listo? Entonces, glog es aplicado sobre los diferentes segmentos de tiempo. Dale, por favor. Entonces, ya con el contexto de la información de homicidios en Bogotá, ¿cómo se construyó esto? Se utilizaron los registros de homicidios desde los años 2013 a 2019. Pues bueno, la información está georreferenciada, por lo cual se construye el grafo, donde los nodos corresponden al cuadrante donde ocurrió el homicidio. ¿Sí? Y bueno, como había dicho Juan anteriormente, los enlaces de estos nodos indican ciertos cuadros, si esos cuadrantes se tocan entre sí. La cantidad total de cuadrantes es de 1051 y la agregación que aplicamos fue semanal, lo que significa que nos quedamos con 366 segmentos de tiempo. Entonces, dale, por favor. Aquí está, digamos, como el resultado de la aplicación de glog, ¿sí? Construimos el grafo con la información de los homicidios que tenemos, ¿sí? Se identifica la señal, es decir, por cada uno de esos 366 segmentos de tiempo, o por cada una de esas semanas, se identifica la cantidad de homicidios ocurridos en cada punto, y luego se aplica la configuración de glog para identificar los nodos borde. En este caso, la gráfica que ustedes ven a la derecha es una configuración de glog o nodos borde para un segmento de tiempo específico. ¿Listo? Ahora, bueno, ¿esto de qué sirve? Pues esto es lo que se va a utilizar para la definición y el uso de, o la definición del modelo, que creo que Juan nos va a indicar a continuación. Listo, gracias, Cristian. Entonces, lo que ustedes ven acá básicamente con glog, que pues puede parecer un poco complejo,
pero de manera resumida lo que estamos haciendo es encontrar los nodos borde, que son estos puntos negros, y perdón, en cada periodo son distintos los nodos borde, y además de eso lo que representan esos nodos borde, la razón por la cual se llaman borde, es porque las señales se están desplazando de un lugar a otro, de esos, llamémoslos así, de esos límites que se forman a través de estas cadenas de nodos. Entonces lo que estamos capturando a través de esta metodología de Glog básicamente son desplazamientos de las señales de unos nodos a otros. ¿Listo? Y entonces estos nodos bordes lo que están representando son esos límites de si se está desplazando, suponiendo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Listo? Ahora, tengan eso en mente, lo que es Glog, porque de ahí van a salir un conjunto de variables muy importantes de nuestro modelo de predicción. Ahora vamos a representar otro conjunto muy importante de variables, el cual obtenemos a través de DeepWalk. Entonces, ¿qué es DeepWalk? Algunos de ustedes que estén familiarizados con procesamiento de lenguaje natural y pues minería de texto, machine learning aplicada a textos, de pronto conocerán esta metodología que se llama Word2Vec. Word2Vec es una metodología que se inventaron en Google, Thomas Mikolov, creo que en el 2011, que lo que trata de hacer es que a través de unas redes neuronales, pues a través de una red neuronal, va a tratar de capturar el contexto de las palabras, es decir, lograr hacer una representación de menor dimensionalidad de las palabras, donde queden ya en un espacio donde se está capturando qué significa cada palabra. Ahora, ¿cómo capturamos qué significa cada palabra? Pues según el contexto en el que esté en el texto. Entonces, me explico. Con la imagen que ustedes ven acá, no estoy seguro si ustedes pueden ver mi clic, pero entonces la imagen donde ustedes ven las palabras pues de la frase frequent words often provide little information, lo que podemos ver es, imagínense que ese es un texto, ¿listo? En este caso, lo que vamos a hacer es tratar de mapear la palabra often. Entonces, miren la tercera línea. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es ver cuál es su contexto, es decir, las palabras que rodean a la palabra often, que son dos hacia atrás, frequent words, y dos hacia adelante, provide little. ¿Listo? Entonces, para capturar este significado, este contexto de la palabra, lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por una red neuronal como la que ven a la derecha, donde el insumo va a ser un vector de ceros y un 1 en alguna posición que va a representar esa palabra en particular, en este caso la palabra often, va a pasar por una red neuronal que tiene solo una capa escondida y lo que va a salir de la red neuronal son las palabras que rodean a la palabra often. ¿Listo? Entonces, de nuevo, una red neuronal que recibe una palabra y me va a retornar cuáles son las palabras que rodean a esa palabra. Entonces, lo que a nosotros nos va a interesar no es propiamente la predicción de esta red neuronal, sino lo que quede en la capa escondida, la que está de color rosado. ¿Listo? Lo que queda en la capa escondida va a ser justamente la representación de la palabra often en una dimensión mucho menor, ¿listo? Donde ya van a ser números continuos, no va a ser esta representación de un vector que solo tiene un 1 en alguna parte como si fuera una dummy. Y la razón por la cual esto sirve es porque la salida de la red neuronal son justamente las palabras que lo rodean, el contexto. Entonces, la capa de la mitad, la capa escondida, tiene que ser capaz de capturar el contexto y significado de la palabra original often para poder hacer una representación pues válida, que entienda la semántica. Y utilizando esto se pueden obtener cosas como lo de la gráfica de 2 dimensiones que ustedes están viendo, en la cual en la parte superior izquierda ustedes ven que, por ejemplo, se pueden ver que la distancia de la representación de la palabra rey a la de hombre es la misma distancia que la de reina a la mujer. Entonces, vean que realmente logra capturar este sentido secuencial. De la misma manera, otras analogías se pueden ver, por ejemplo, que hay la misma distancia de la palabra slow a slower, o de fast a faster, o de long a longer. Y todo eso se captura gracias a esta representación en la red neuronal. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer algo muy similar, pero que entonces me capture el contexto del grafo, en particular que me caracterice un nodo según cuál es su rol dentro del grafo. Para eso se diseñó la metodología DeepWalk. ¿Listo? Entonces, para poder aplicar el Word2Vec a grafos, que es justamente este DeepWalk, toca
a hacer unos pasos primero, que es lograr construir estos contextos de los nodos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues les voy a mostrar con un pequeño ejemplo. Vean esta red y lo que vamos a hacer primero es tratar de construir ese contexto, como les dije. Digamos que en un texto es obvio el contexto, porque lo que yo hago es que cojo el texto y miro esa palabra todas las veces que aparece, cuáles son las palabras que lo rodean. Y voy a encontrarme que probablemente varias de las palabras que lo rodean repetitivamente lo rodean a lo largo del texto. Yo quiero lograr algo similar en una versión de grafos, pero el problema es que yo solo tengo un grafo, ¿cierto? El grafo que les habíamos mostrado anteriormente de Bogotá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Supongan, vamos a empezar a construir caminatas aleatorias. Entonces, supongan que me paro en el nodo 1 y entonces aleatoriamente voy al nodo 2 o al nodo 6. Digamos que voy al nodo 2. Entonces, una vez estoy en el nodo 2, pues puedo ir aleatoriamente de vuelta al nodo 1 o puedo ir al nodo 6 o al nodo 3. Como pueden notar, las caminatas aleatorias en el grafo solo se pueden hacer siempre y cuando dos nodos estén conectados. Entonces, por ejemplo, el nodo 1 no se puede conectar con el nodo 9. Entonces, para cada uno de los nodos, yo voy a simular caminatas aleatorias de cierto tamaño. Entonces, piensen que ese es un hiperparámetro de DeepWalk. Yo voy a elegir el tamaño que yo quiera, digamos caminatas aleatorias de tamaño 12. Y todos los resultados de las caminatas aleatorias lo voy a plasmar en una matriz como la que ustedes ven a la izquierda. Entonces, vean que la primera fila representa una caminata aleatoria que yo arranqué desde el nodo 1. Entonces, ¿cómo se lee esto? Pues dice que arranqué en el nodo 1, pasé al nodo 2, después al 3, después al 4, después al 5, pero después me devolví al 4, después me devolví al 3, después me devolví al 6, y así sucesivamente. Como ustedes pueden notar, vean que acá pasé del 4 al 3 al 6, y es porque todos están conectados del 4 al 3 y al 6. De nuevo, son caminatas aleatorias, esto ocurre aleatoriamente y pues con la misma probabilidad de ir a cualquiera de los nodos. Ahora, muchachos, lo que vemos después es que para construir el contexto de cada uno de los nodos, vemos la gráfica de la matriz de la derecha. La matriz de la derecha es la misma de la izquierda, solo que tenemos resaltados los contextos de distintos nodos. Entonces, lo que yo voy a ver es qué rodea a cada nodo. Digamos, nos enfocamos en el nodo 2. Entonces, vean que en la primera caminata aleatoria, el nodo 2 está rodeado del nodo 1 y del nodo 3. Después acá puedo ver que el 2 está rodeado del 1. Después puedo ver acá que el 2 está rodeado del 6 y del 1. Lo mismo en el otro sentido. Después acá podemos ver que está rodeado del 6 y el 3. Y entonces noten que estoy haciendo algo muy similar que con los textos, que es ver qué palabras rodean a la palabra en cuestión que yo quiero representar. En este caso yo estoy viendo qué nodos rodean al nodo en cuestión que yo quiero representar. ¿Listo? Después, ¿yo qué hago con esa matriz de contextos? Justamente lo mismo, que es pasarlo por una red neuronal de una capa escondida, y lo que quede en la capa escondida va a ser mi representación de menor dimensionalidad, que me va a lograr capturar las estructuras como si ciertos nodos pertenecen a ciertas comunidades y demás. ¿Listo? Entonces, pues esto que vemos acá es el resultado del ejemplo anterior, utilizando la representación que sale de DeepWalk, pero pues se las muestro en dos dimensiones utilizando un testnet. ¿Listo? Y lo que podemos ver es que justamente logra capturar la separación entre las dos comunidades y el hecho de que en el centro había un nodo 7, el cual era distinto a todos los demás nodos. ¿Listo? Entonces, en resumen, básicamente es que para cada uno de los nodos yo voy a hacer una cantidad que yo elija de caminatas aleatorias, y las caminatas aleatorias son de un largo también del que yo elija. Después los planto en esa matriz que les había dicho y capturo el contexto a través de una ventana. Es decir, pensándolo en palabras, es cuántas palabras a la izquierda y cuántas palabras a la derecha utilizo como contexto. En este caso va a ser cuántos nodos de distancia en la caminata aleatoria, al lado y lado, voy a tomar como el contexto de este nodo. Y después lo paso por el modelo de red neuronal para finalmente poder tener la representación de menor dimensionalidad, pero que sea con una representación muchísimo más jugosa. Entonces, ¿qué vamos hasta el momento? Tenemos unas variables que ya les va a explicar Sebastián, que sacamos de Glog, y unas variables que sacamos a través de DeepWalk, que me están capturando el rol de cada nodo y las comunidades, qué tan similares son los nodos. Entonces, la estructura como tal del grafo de Bogotá lo estoy capturando a través de DeepWalk.
Y a través de Glog lo que vamos a ver es cómo periodo a periodo parece estarse desplazando las señales, que en este caso las señales van a ser la cantidad de homicidios. ¿Listo? Bueno, ahora sigue mi colega Sebastián y va a explicarnos el planteamiento del modelo. Entonces, dale, Sebas. Bien, buenos días. Entonces, siguiente, eso, por favor. Entonces, para realizar las predicciones, lo que escogimos fue hacer un modelo de regresión logística. Como vimos anteriormente, solamente teníamos alrededor de 350, 360 segmentos de tiempo, lo cual para entrenar un modelo sofisticado que tenga en cuenta un grafo completo es muy poco, o sea, son muy pocas instancias de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es entrenar un modelo de regresión logística en donde la estructura del grafo la vamos a plasmar es en forma de features. Para la base completa que teníamos de 2013 a 2019 la partimos en entrenamiento, prueba y validación, en donde el entrenamiento correspondía al 70% y comprendía datos desde 2013 hasta 2018. Bien, lo que hicimos entonces para tener más observaciones es que los datos sobre cada nodo lo tomamos como una observación distinta. Entonces, por ejemplo, para el primer segmento de tiempo, no tenemos una observación, sino que como tenemos 1051 nodos, pues vamos a tener 1051 observaciones. Eso nos da que en total tenemos sobre toda la base de entrenamiento 233.000 observaciones, que es un número mucho más apropiado para hacer un entrenamiento de un modelo. Siguiente. Listo. Para la construcción de features con los cuales vamos a alimentar el modelo, los separamos en dos. Los features dinámicos y los features estáticos. Los dinámicos van a ser estos que dependen del tiempo. Y entonces, como aquí lo que depende del tiempo es la configuración de nodos borde, o sea, el output de Glog, entonces de aquí vamos a obtener los features dinámicos. Entonces, el primer feature dinámico pues, va a ser justamente este, un indicador de si el nodo en cada instancia de tiempo, en cada segmento de tiempo, es un borde o no. Además, vamos a mirar para cada nodo, vamos a mirar sus vecinos, cuántos de esos vecinos también fueron bordes en ese segmento de tiempo y la fracción. O sea, cuántos fueron bordes sobre cuántos en total son vecinos. Además, para cada instancia de tiempo vamos a mirar esa instancia de tiempo y las 24 anteriores. Y sobre esas 25 vamos a calcular una probabilidad. ¿Qué tan probable es que cada nodo sea borde? Entonces, por ejemplo, si tenemos un nodo en particular que fue borde 5 de esas 25 instancias, pues entonces decimos que ese nodo, tiene una probabilidad de ser borde de un quinto. Asimismo, con esta probabilidad vamos a mirar el mínimo, el máximo y el promedio de la probabilidad sobre los vecinos. Y finalmente, en esta misma ventana de 25 segmentos, vamos a mirar cuántos homicidios ocurrieron en total, o sea, el acumulado. Esto para darle información al modelo de históricamente qué tan violento es cada nodo. Listo, siguiente, por favor. Bien, ahora los features estáticos son los que no cambian en el tiempo y son los que nos van a hablar de la estructura del grafo. Los tres más importantes, los que utilizamos, son tres medidas de centralidad. La primera es este betweenness centrality. Entonces, antes de que vayamos a exactamente cómo se calcula, demos una idea de qué representa. El betweenness centrality lo que nos está hablando es de qué tan central es un nodo con relación al resto dentro del grafo. Entonces, en esta imagen que podemos ver abajo, tenemos un mapa de calor en donde los colores cálidos cercanos al rojo tienen una centralidad baja y los colores fríos cercanos al azul tienen una centralidad alta. Entonces, como es de una forma intuitiva, los que están cerca a esta figura, digamos, esférica, circular, tienen una centralidad alta y los que están sobre la periferia tienen una centralidad baja. Ahora, ¿cómo calculamos esta medida de centralidad? Vamos a pararnos en un nodo, supongamos que sea uno sobre la periferia, y vamos a mirar el resto de nodos y los vamos a mirar por parejas. Entonces, por ejemplo, en este nodo rojo que se está señalando, miremos el camino más corto entre el verde que está más cercano y el otro rojo, perdón. Entonces podemos ver
que el camino más cercano entre estos dos es pasando por el amarillo. Como no pasa por el nodo en cuestión, esto nos está diciendo que este nodo, el B, no es central. O sea, en otras palabras, yo me voy a parar en un nodo y voy a mirar los caminos más cortos entre otros pares de nodos. Y entre mayor sea la proporción de esos caminos más cortos que pasen por el nodo en cuestión, más alta va a ser la centralidad. Entonces, por ejemplo, un nodo sobre la periferia va a tener muy pocos caminos cortos que pasen sobre él. En cambio, un nodo cerca al centro va a tener muchísimos de esos caminos más cortos que pasen sobre él. Y así cuantificamos la centralidad. Entonces, el betweenness centrality va a ser el cociente justamente de los caminos más cortos que pasen por el nodo B sobre los caminos más cortos en total. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bien, la segunda medida de centralidad es el Eigenvector Centrality. Aquí lo que vamos a ver es qué tanta influencia tiene un nodo sobre sus vecinos. Entonces, X sub B es el Eigenvector Centrality para el nodo B, y lo que vamos a hacer es ponderarlo sobre sus vecinos. En este caso, A sub BT es la matriz de adyacencia, o sea que estamos sumando solamente sobre los vecinos. El nombre es muy sugestivo y si miran, por ejemplo, que si pasamos lambda al lado izquierdo de la ecuación, tenemos exactamente una ecuación de valores propios. Ahora, por el teorema de Perron-Frobenius, sabemos que como la matriz de adyacencia tiene entradas todas no negativas, vamos a tener un valor propio, que va a ser el más grande, al cual le podemos asignar un vector propio que tiene todas sus entradas positivas. Y es justamente lo que queremos aquí. Queremos que todas las medidas de centralidad sean positivas. Entonces, el Eigenvector Centrality va a ser justamente el autovector de la matriz de adyacencia correspondiente al autovalor más grande. En la imagen tenemos un grafo en donde a la izquierda estamos plasmando el betweenness centrality y a la derecha el Eigenvector Centrality. Entonces, no necesariamente todo nodo que sea central está bien conectado con los demás. Entonces, a la izquierda vemos que en la periferia, aquí cambio, me disculpan, aquí cambio la escala. Ahora los más azules son los que tienen menor centralidad y los más rojos son los que tienen más centralidad. Cerca al centro tenemos a la izquierda los más centrales. Sin embargo, a la derecha lo que vemos es que tienen mayor centralidad Eigenvector los que están más agrupados, o sea, los que tienen más influencia en sus vecinos. Listo, siguiente, por favor. Finalmente, la tercera medida de centralidad es el Local Clustering Coefficient. Lo que nos va a indicar este coeficiente es qué tanta tendencia tiene cada nodo a formar clusters, a formar grupos pequeños, a formar subgrafos. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a mirar cuántos vecinos tiene y entre esos vecinos qué tan conectado está. Entonces tenemos dos veces el número de nodos que están conectados entre los vecinos sobre K por K-1, donde K es el número de vecinos. Veámoslo con un ejemplo más sencillo. Entonces, en la primera vemos que tenemos 4 vecinos. Entonces, en el denominador tendríamos 12. Ahora, de esos vecinos, de esos 4 vecinos, solamente hay una conexión. Entonces ahí tendríamos 2 en el numerador. O sea que tenemos 2 sobre 12. Entonces tenemos un coeficiente de 1/6. En el segundo ejemplo tenemos otra vez de nuevo 4 vecinos, pero ahora tenemos que los vecinos tienen entre ellos 3 conexiones. Si los ven, están en la esquina derecha y el arquito. Entonces ahora tenemos un coeficiente de 2/3. Similarmente, en el último tenemos 5 vecinos, o sea, tenemos un denominador de 20, y tenemos 3 conexiones entre ellos. Entonces tenemos un coeficiente de 3/10. Bien. Siguiente. Entonces, ahora con los features dinámicos y estáticos ya establecidos, bueno, hay un conjunto de features más que vamos a incluir y es una variable dummy que nos va a indicar, recuerden, al inicio habíamos dicho que cada nodo iba a hacer una observación distinta, pero también queremos decirle al modelo
a qué nodo pertenece inicialmente. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla y es crear una serie de dummies que le digan al modelo si la observación en cuestión pertenecía al nodo 1, al nodo 2, al nodo 3, etc. Finalmente, como queremos es hacer una predicción sobre secuencias, vamos a tener una secuencia de longitud 25 y lo que vamos a hacer es que los datos, las observaciones de entrenamiento lo vamos a construir a partir de una ventana móvil. Entonces va a ser una ventana móvil de tamaño 25 para predecir el valor en la instancia 26 y lo que hacemos es mover esa ventana 1 a la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una ventana de tamaño 8 y vamos a predecir los valores en la instancia 9. Corremos la ventana 1 a la derecha y tenemos nuestros nuevos datos para predecir la instancia 10. ¿Listo? Siguiente. Listo, Cevitas, gracias. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Ahora vamos a utilizar las variables que extraemos a partir del glog, de este filtro gaussiano de procesamiento de señales en el grafo. Tenemos las variables de deep walk, que son las que capturan la estructura del grafo, las cuales son estáticas en el tiempo porque el grafo no cambia a lo largo del tiempo. Digamos que los cuadrantes no cambian a lo largo del tiempo. También tenemos, bueno, las características de glog se utilizan de manera secuencial, como acaba de explicar Sebastián. Entonces vamos a predecir dónde ocurren homicidios, en qué cuadrantes, en qué nodos ocurren homicidios para una semana específica, utilizando las últimas 25 semanas, que son 6 meses. Digamos que esto fue pues a través de la calibración de los modelos que utilizamos, encontramos que en general 6 meses era lo que nos da un mejor score de predicción. Ahora, ¿qué métricas utilizamos para evaluar ese score de predicción? Y es también a donde quiero llevar la discusión final de esta presentación. Es que, bueno, digamos que como la predicción va a ser para cada cuadrante, si ocurre o no ocurre en cierto periodo un homicidio, o pues varios homicidios, pero al final del día es binario, si ocurre o no ocurre, podemos utilizar pues un problema de clasificación, entonces podemos utilizar la curva ROC. La pregunta es si esta es una buena métrica para este problema. Entonces digamos que en este problema hay un desbalance grande, entonces digamos que la curva ROC presenta su par de debilidades al respecto. Y lo otro es que pues estamos hablando de crimen y estamos tratando de aterrizarlo al uso en la realidad. ¿Cómo sería el uso en la realidad? Imagínense un modelo que está alimentando los patrones de patrullaje de los policías. Entonces, que ellos pueden acercarse al modelo, el modelo les va a decir a dónde cree que van a ocurrir homicidios y los policías efectivamente pues hacen un poco más de patrullaje o se concentran un poco más en esas áreas, esperando, pues tratando de evitar que ocurra el homicidio. Entonces, para eso existe en la literatura de crimen un par de métricas bastante interesantes, que una es, por ejemplo, el hit rate. Entonces, primero hay que pensar que ya no vamos a pensarlo como una clasificación de si ocurre o no ocurre el homicidio, sino pensemos un poquito que vamos a decir si un área va a ser un hotspot de crimen o no. Un hotspot, pues, definido como pues un lugar donde hay una alta probabilidad de que ocurra el crimen en cuestión, que en este caso es homicidios. Entonces, el hit rate, yo voy a determinar, utilizando mis probabilidades, qué áreas son hotspots. Y después voy a ver en la predicción, para hacer la validación, cuántos homicidios cayeron dentro de lo que yo determiné que era hotspot, y lo voy a dividir sobre el total de homicidios que ocurrieron en ese periodo. Y de esa manera, pues lo que obtengo es la proporción de homicidios que yo logré predecir dónde iban a ocurrir. Ahora, esto puede ser un poquito de trampa, porque si yo digo que todo Bogotá es un gran hotspot, pues voy a capturar a todos los crímenes dentro del hotspot. Entonces, para eso, vamos a capturar otra métrica que se llama el PAC, o Percentage of Area Covered, el porcentaje de área que cubrimos, que va a ser simplemente la cantidad de áreas que determinamos como hotspots. En nuestro caso son nodos, entonces la cantidad de nodos que yo digo que van a ser hotspots sobre el total de nodos, que son 1051. Entonces, de esa forma, si yo estoy cubriendo 105 nodos como hotspot, eso significa que estoy diciendo que estoy utilizando el 10% de la ciudad como hotspot. Ahora, ¿qué utilizo para determinar si algo es un hotspot o no? Muy similar a como uno construye una matriz de confusión para un problema de clasificación, yo voy a utilizar el umbral de la probabilidad que resulte del modelo para determinar si algo es un hotspot o no. Entonces, simplemente digo, por ejemplo, arriba de una probabilidad de 0.8, voy a determinar que eso es un hotspot.
Entonces, así voy a determinar qué son hotspots. Posterior a eso, lo que voy a hacer es una curva que va a consistir en, rápidamente, voy a adelantar a esta curva que ustedes ven acá. Esta curva que ven acá, aquellos que estén familiarizados con la curva ROC, pues se parece bastante a la curva ROC, pero en vez de lo que tenemos es la proporción de área utilizada como hotspots, o sea, el PAC, acá en el eje X, y en el eje Y utilizamos el hit rate, ¿cierto? Es decir, ¿cómo se lee esta gráfica? Cada punto sobre la curva azul va a ser, dada qué proporción de área que yo utilicé como hotspots, qué porcentaje de homicidios yo estoy capturando. ¿Listo? Esa es la interpretación. Y obviamente, entre más área haya debajo de la curva azul, significa que la predicción en general es mejor. Ahora, ¿qué ocurre? Digamos que estos son los resultados que nosotros obtuvimos. Hicimos distintos modelos, iterando, quitando variables, poniendo variables. Acá se ven en su mayoría solo logits. La verdad es que utilizamos los otros modelos clásicos de Machine Learning también, como Support Vector Machine, cualquier modelo de ensambles de árboles y demás, pero siempre el que consistentemente fue mejor fue el logístico. Entonces, pues les estoy mostrando solo los experimentos con el logístico y uno con un boosting de árboles. Lo que encontramos en general es que los desempeños, mirando tanto la ROC como el hit rate, mejoraban siempre, digamos, mejoraban de mayor forma utilizando el GLOC. Digamos que el caso más simple de todos es utilizando solo homicidios. Entonces, pensándolo en términos de curva ROC, es una curva de 0,61, que pues, no es muy buena pensándolo de manera clásica. Y digamos que acá leyéndolo con hit rate, decimos que si utilizamos el 10% de la ciudad como hotspot, él logra capturar el 26% de los homicidios. Cuando utilizamos GLOC, aumenta a 31% ese mismo hit rate. Y más interesante aún, tenemos que la ROC empieza a subir, por ejemplo, a medida que le añadimos variables. Entonces, el último modelo que es con GLOC y DeepWalk tiene la mejor ROC, pero el hit rate parece caerse un poquito. Entonces, en los últimos días, quiero llevarlo un poquito a la discusión. Bueno, digamos que la conclusión grande del trabajo es que se puede explotar la naturaleza de grafos y resulta conveniente tanto la teoría de señales, el procesamiento de señales, como la estructura y los roles de los nodos dentro de la predicción para homicidios y que están sirviendo para este problema que es de tan baja frecuencia. También tenemos que GLOC es entre GLOC y DeepWalk. GLOC es el que más aumenta digamos, el nivel de la predicción, pero igualmente DeepWalk hace un aporte interesante. Lo que ahora quiero que vean es que como aumentó acá la ROC y cayó el hit rate a medida que, pues con algunos modelos, estuvimos discutiendo en los últimos días con el equipo y llegamos a una discusión sobre las métricas. Entonces, tal vez la interpretación de la curva ROC no es la más óptima, pero la interpretación de la curva del hit rate, como la que ustedes vieron anteriormente, tampoco es la mejor o no como se está pensando. Uno que quisiera, que es lo que pensaría, que el área perfecta se vería como, la curva perfecta se vería como la curva de la izquierda, que es un área de 1, pero eso no ocurre así en la vida real. De hecho, esto es un límite que teóricamente para el problema no es posible alcanzar, porque en la vida real este no es el verdadero valor teórico máximo que puede alcanzar, es mucho menor. Me explico. Supongan que el 30% del crimen se concentra en el 10% de la ciudad, es decir, el 30% del crimen se enfoca en el 30% del crimen en altura se enfoca en el 10% de la ciudad, queda por acá. Eso significa que si eso ocurre en la vida real, los datos reales, significa que es imposible alcanzar pues algo superior, es decir, que mi modelo de predicción logre utilizar tan solo el 10% de la ciudad y capture un porcentaje más grande del crimen. Eso no va a ser posible. Entonces, lo que estuvimos proponiendo es que una curva de este estilo, como la que vemos acá, la rosada o la amarilla, es la verdadera curva teórica máxima que se puede alcanzar para uno de estos problemas de crimen, justamente por este problema de cómo esté distribuido el crimen. Ahora, ¿qué ocurre? Que en particular para el tema de homicidios, como ocurre con tan baja frecuencia y está tan disperso espacialmente, pues lo más seguro es que esta curva sea la curva teórica de lo máximo que puede alcanzar para predicción de homicidios sea muchísimo menor que la curva que vemos dibujada a la izquierda y se parezca mucho más a las que vemos dibujadas a la derecha, lo cual nos da, digamos que siendo un poquito
digamos que me da bastante optimismo de que realmente los resultados que tenemos son mucho mejores. Desafortunadamente, como les comento, esto se nos ocurrió estos días, entonces todavía no he podido obtener los resultados bajo esta teoría que les estoy planteando. Ahora, hay otra teoría más sobre cuál es la métrica óptima que tenemos, y es que no solo ocurre esto de que la curva máxima teórica no es la de la izquierda, sino algo más parecido a las de la derecha, sino que también a nosotros en la práctica no nos interesa toda la curva. Y me explico por qué. Vean este dibujo de esta curva, de estas dos curvas. Estas dos curvas tienen el mismo área bajo ellas. ¿Qué ocurre? Como pueden ver, podríamos decirlo así, que tienen una concavidad distinta, por así decirlo, y lo que a nosotros más nos interesa en la práctica sería el primer tramo de la curva. Entonces, ¿por qué me interesa más el primer tramo de la curva? Porque la historia es que yo, en la vida real, si yo le digo a la policía que cubra el 50% de la ciudad, pues resulta que Bogotá es bastante grande y es muy difícil cubrir el 50% de la ciudad. Algo mucho más cercano al 10%, 5%, porque ellos igualmente tienen que hacer presencia en toda la ciudad, pero pues quiero que se concentren en unas partes. Entonces, digamos que tengo que enfocar la fuerza policial de manera más inteligente. Entonces, a mí que me interesa es el primer tramo de la curva, no me interesa de 0 a 100% de la ciudad, porque yo no puedo cubrir estas zonas. Entonces, fíjense que la curva B y la curva A tienen la misma área bajo la curva, pero si yo lo pienso, las predicciones del modelo A, los de la curva A, me son más útiles porque pues yo realmente solo me puedo enfocar en el primer tramo de la curva, es decir, digamos, ocupar con mayor enfoque el 10% de la ciudad. Entonces, en ese caso, esta métrica parece ser mucha mejor, esta curva, la curva del modelo A, parece ser mucho mejor porque si lo corto en 10%, pues vemos que la curva A va por encima de la curva B, lo cual lo hace pues un mejor modelo en este caso. Esto fue todo para este modelo en general. Ya va a comenzar mis colegas con otro modelo que tenemos utilizando imágenes. Estas son nuestras referencias principales y aprovecho este momento para darle unas gracias muy especiales tanto al equipo de la Universidad Nacional que ha estado trabajando con nosotros en los modelos de predicción de crimen, pero con otros fenómenos también y enriqueciéndonos estas discusiones académicas, como al equipo de la Secretaría de Seguridad que nos ha proveído con los datos y el conocimiento como tal, que ellos entienden muchísimo más de estos temas de crimen. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Hacia el final del seminario vamos a tener discusiones si tienen más preguntas.